Lo que estás a punto de ver podría definir el futuro de Estados Unidos y del mundo entero. Donald Trump, una figura que divide a la opinión pública como ningún otro, está de vuelta en el campo de batalla político, listo para intentar lo que pocos han logrado: un segundo mandato presidencial. Y no es solo una simple continuación de su controvertido tiempo en la Casa Blanca de 2016 a 2020. Esto podría ser una versión aún más audaz y mucho más radical. Desde hace un par de meses muchos se preguntan: ¿qué sucederá si Donald Trump gana las elecciones presidenciales del 2024? Imaginemos este escenario: un país fracturado entre demócratas y republicanos, una economía global en medio de dos guerras y la sombra de las tensiones internacionales más presente que nunca. En medio de todo esto, Trump se perfila como el gran disruptor, alguien que ya ha demostrado que puede alterar las reglas del juego y sacudir los cimientos del sistema político tradicional. Y lo que podría traer bajo el brazo esta vez, podría cambiar todo. Si su primer mandato fue un huracán que impactó a nivel mundial, ¿qué podemos esperar de su regreso al poder? ¿Será una repetición de lo que ya vimos? ¿O será una versión más evolucionada y feroz de su visión de un Estados Unidos primero? Lo cierto es que si algo nos ha enseñado Donald Trump es que no sigue los caminos convencionales. Lo que está por venir podría ser tan impredecible como trascendental. Hagamos un breve recorrido por las políticas clave de su primer mandato: su confrontación abierta con China, su apuesta por el proteccionismo económico, su drástica reforma fiscal y, por supuesto, su controvertida política migratoria. Cada una de estas decisiones marcó una línea clara sobre la dirección que quería tomar. Pero la pregunta es: ¿cómo serán esas mismas políticas en 2024 si vuelve al poder? El mundo ha cambiado significativamente desde que Trump dejó la presidencia en 2020. Las relaciones internacionales, especialmente con potencias como Rusia y China, están más tensas que nunca. ¿Qué papel jugará Donald Trump en este tablero geopolítico global? Durante su primer mandato, sorprendió al estrechar lazos con líderes como Kim Jong-un de Corea del Norte, y al mismo tiempo desestabilizó alianzas tradicionales como la OTAN. Si vuelve a ser presidente, su política exterior podría tener un impacto aún más profundo en el equilibrio global del poder. Y finalmente la pregunta más importante: ¿cómo reaccionará la sociedad estadounidense? En su primer mandato vimos una polarización como nunca antes. Protestas, enfrentamientos ideológicos y una creciente desconfianza en las instituciones marcaron los 4 años de Trump en la Casa Blanca. Si vuelve, ¿continuará esa división? ¿O será capaz de unir a una nación que ha estado en constante conflicto interno? Este video no es un análisis de lo que Trump hizo en su mandato anterior, sino una visión hacia el futuro. Un futuro que podría estar marcado por políticas más radicales, decisiones más audaces y un impacto global que nadie puede predecir con exactitud. ¿Estamos listos para lo que vendrá si Donald Trump vuelve al poder este año? La historia aún no está escrita, por eso hoy vamos a explorar qué podría deparar ese segundo mandato presidencial que podría cambiarlo todo. ¿Quién es Donald Trump? Esa es una pregunta que ha generado múltiples respuestas a lo largo de los años. Para algunos es un ícono del éxito empresarial, un magnate inmobiliario que construyó su imperio a base de inteligencia, estrategia y una habilidad innata para los negocios. Para otros es una figura controvertida que polariza a la sociedad, un personaje impredecible que ha roto con los moldes tradicionales de la política estadounidense. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los presidentes más polémicos de la historia reciente, Donald John Trump ya había dejado su huella en el mundo como empresario, personalidad mediática y autor. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Fred Trump, era un importante promotor inmobiliario especializado en la construcción de viviendas asequibles en los barrios exteriores de Nueva York. Desde una edad temprana, Donald Trump estuvo expuesto al mundo de los negocios inmobiliarios, aprendiendo de su padre las bases del sector y más adelante, desarrollando su propio estilo agresivo y ambicioso. Tras asistir a la Academia Militar de Nueva York y posteriormente a la Universidad de Fordham, Trump se transfirió a la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Economía en 1968. Estos años de formación no solo le dieron a los conocimientos financieros necesarios, sino que también ayudaron a construir su enfoque empresarial: ir a lo grande o no ir en absoluto. La construcción de un imperio.
A finales de la década de 1970, Trump ya había comenzado a dar pasos importantes en el negocio inmobiliario de alto perfil. Su primer gran proyecto fue la renovación del deteriorado Commodore Hotel en Manhattan, que más tarde se convirtió en el Grand Hyatt Hotel. Este movimiento, que requirió una serie de negociaciones con el gobierno y acuerdos financieros complejos, le permitió a Trump establecerse como un jugador clave en la escena inmobiliaria de Nueva York. Pero este fue solo el comienzo. Durante la década de los 80, Trump Organization continuó expandiéndose, adquiriendo propiedades como la icónica Trump Tower en la Quinta Avenida, un rascacielos de lujo que se convertiría en su residencia personal y un símbolo de su éxito. Sin embargo, el verdadero legado de Trump en esta etapa no solo fue su capacidad para construir edificios impresionantes, sino también su habilidad para crear una marca personal. El apellido Trump se convirtió en sinónimo de lujo, poder y opulencia. Cada propiedad que llevaba su nombre, desde casinos hasta campos de golf, hoteles y torres residenciales, transmitía una imagen de éxito desenfrenado. Pero Trump no se limitó solo a los bienes raíces. También se aventuró en diversas áreas, como los deportes, con la compra del equipo de fútbol americano New Jersey Generals y los casinos en Atlantic City. Medios. Más allá de los negocios, Donald Trump comprendió desde muy temprano el poder de los medios de comunicación para amplificar su imagen pública. En la década de 1980 se convirtió en una figura habitual en las revistas de negocios, pero fue en los 2000 cuando su estatus como celebridad se consolidó gracias al programa de televisión The Apprentice. En este reality show, que debutó en 2004, Trump se presentaba como un empresario implacable que ponía a prueba a aspirantes ejecutivos. Su frase icónica, "You're fired", o sea, "estás despedido", se convirtió en parte de la cultura popular. Política. El paso de Donald Trump a la política fue visto en sus inicios como algo inverosímil. Durante años había coqueteado con la idea de postularse a la presidencia, pero fue en 2015 cuando finalmente anunció su candidatura para las elecciones de 2016. En un discurso que rápidamente se volvió viral, Trump prometió hacer que América vuelva a ser grande, con un mensaje populista que resonó entre muchos estadounidenses que se sentían abandonados por el establishment político ubicado en Washington. Contra todo pronóstico y a pesar de las críticas constantes de los medios y la clase política, Trump ganó las elecciones de 2016, derrotando a la favorita demócrata, Hillary Clinton. Así, el magnate inmobiliario y estrella de la televisión se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos y pasaba a ocupar un lugar en la lista de los líderes más influyentes de la historia del país, junto con George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y otros. Con Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos volvió a enfrentar un capítulo crítico en su historia. Su mandato fue uno de los más controvertidos, marcados por decisiones audaces, políticas que rompieron con el pasado y un enfoque inusual en comparación con sus predecesores. En los siguientes años, su administración implementaría políticas que tendrían un impacto duradero en la economía, el comercio, la inmigración, la política exterior y muchos otros aspectos del país. 1. Reforma fiscal y crecimiento económico. Uno de los logros más significativos y aclamados por la administración de Donald Trump fue la reforma fiscal de 2017, conocida como el Tax Cuts and Jobs Act. Esta legislación representó el mayor recorte de impuestos en 3 décadas y fue una pieza clave de su promesa de campaña para revitalizar la economía estadounidense. La reforma redujo la tasa del impuesto corporativo del 35 al 21%, lo que, según el equipo de Trump, ayudaría a las empresas a ser más competitivas a nivel internacional y generaría mayores inversiones dentro del país. Los críticos decían que este recorte de impuestos solo iba a beneficiar a los más ricos, pero los que apoyaban la ley afirmaban que iba a ayudar a que la economía creciera más rápido, y efectivamente fue lo que pasó. El Producto Bruto Interno, que es el nivel de ingresos que genera el país anualmente, creció a un ritmo saludable del 3% en 2018 y del 2,5% en 2019. Por su parte, el desempleo alcanzó el mínimo en varias décadas, cayendo por debajo del 4% a finales del 2019. Además, la bolsa de valores registró cifras récord, con el índice Dow Jones superando los 30.000 puntos durante el mandato de Trump. Sin embargo, el impacto a largo plazo de esta reforma fiscal sigue siendo un tema de debate. Mientras que algunos economistas destacan los beneficios a corto plazo, otros señalan que el déficit fiscal aumentó considerablemente, rozando el billón de dólares en 2019. 2. Política comercial. La guerra comercial con China.
Una de las cosas más destacadas del mandato de Trump fue su política comercial agresiva, especialmente con China. Desde que estaba en campaña, Trump prometió que iban a renegociar los acuerdos comerciales que, según él, estaban perjudicando a Estados Unidos, y cuando llegó al poder, eso fue lo que hizo. A partir de 2018, la administración de Trump empezó a imponer aranceles sobre las importaciones de productos chinos. La razón principal que dio fue que China estaba jugando sucio en el comercio internacional, con prácticas como el robo de propiedad intelectual y el dumping, o sea, vender productos a precios muy bajos para hundir a la competencia. China no se quedó de brazos cruzados y respondió con sus propios aranceles sobre productos norteamericanos, y así se desató lo que pronto se conoció como una guerra comercial. El objetivo de estos aranceles era proteger a la industria estadounidense, en especial el sector manufacturero, que Trump quería fortalecer, pero no todo salió según lo planeado. Los críticos argumentaron que en lugar de ayudar, los aranceles podrían hacer que los precios subieran para los consumidores estadounidenses. Además, golpearon fuerte a los agricultores, ya que China redujo las importaciones de productos agrícolas, lo que afectó directamente a este sector. Sin embargo, a finales de 2019 se logró un acuerdo parcial con China, donde los chinos se comprometieron a comprar más productos estadounidenses. Esto fue visto como un avance, pero las tensiones comerciales no desaparecieron del todo. La relación entre Estados Unidos y China siguió siendo muy complicada, y muchos creen que la política comercial de Trump dejó una relación de desconfianza entre las dos economías más grandes del mundo que perdura hasta estos días. 3. Política de inmigración. Una de las promesas más llamativas de Trump durante su campaña fue la construcción de un muro en la frontera con México para detener la inmigración ilegal. Este muro fue uno de los pilares de su discurso y prometió que iba a frenar la entrada de inmigrantes indocumentados y mejorar la seguridad del país. Durante su presidencia se lograron construir alrededor de 724 kilómetros de barrera a lo largo de la frontera. Sin embargo, debemos aclarar que la mayoría de esas millas no fueron muros nuevos, sino refuerzos o reemplazos de las cercas ya existentes. Trump no logró que el muro avanzara al ritmo que había prometido ni obtuvo todo el financiamiento que quería, pero aún así insistió en que era un avance importante. Pero esto no fue todo. Además del muro, Trump implementó políticas migratorias muy estrictas, entre las cuales la más polémica fue la política de tolerancia cero. Esta medida consistía en procesar criminalmente a todos los adultos que cruzaran la frontera ilegalmente, lo que llevó a la separación de familias. Es decir, niños pequeños fueron separados de sus padres, lo que generó una gran ola de críticas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Esta política fue vista como cruel e inhumana por muchos, pero el equipo de Trump la defendió diciendo que era necesaria para frenar la inmigración ilegal y enviar un mensaje claro a quienes intentaban cruzar la frontera sin autorización. Trump también endureció las reglas para la inmigración legal, implementando medidas como la prohibición de viajes desde varios países de mayoría musulmana y reduciendo los programas de refugiados. Las deportaciones aumentaron y también se restringieron las visas de trabajo temporal como la H-1B, afectando a profesionales extranjeros que buscaban trabajar en Estados Unidos. Sus seguidores argumentaron que estas políticas eran necesarias para proteger los empleos y mejorar la seguridad nacional. Pero muchos activistas de derechos humanos y defensores de los inmigrantes vieron estas medidas como xenófobas y discriminatorias. Las políticas migratorias de Trump, sin duda, dejaron una profunda huella y siguen siendo uno de los temas más políticos de su legado. 4. Política exterior. Nuevas alianzas. El mandato de Trump estuvo lleno de sorpresas en cuanto a política exterior, ya que rompió con las estrategias tradicionales que habían seguido muchos de sus predecesores. A diferencia de otros presidentes, Trump prefirió un enfoque más unilateral y decidió retirar a Estados Unidos de varios acuerdos internacionales que él consideraba perjudiciales para los intereses del país. Podríamos decir entonces que en lugar de trabajar en conjunto con múltiples naciones, él prefería negociar directamente con los líderes de otros países, haciendo gala de su estilo empresarial. Uno de los primeros y más controvertidos movimientos de Trump fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Justificó esta decisión diciendo que el acuerdo ponía en desventaja a la economía estadounidense y favorecía a otras naciones, algo que no podía permitir. Esto generó muchas críticas tanto a nivel nacional como internacional, ya que muchos veían el Acuerdo de París como crucial para combatir el cambio climático. Otra retirada importante durante el mandato de Trump fue la del acuerdo nuclear con Irán.
Trump consideraba que el acuerdo no era lo suficientemente duro con Irán y que seguía permitiendo que el país avanzara en su programa nuclear. Su salida del acuerdo tensó aún más las relaciones entre Estados Unidos e Irán y también generó críticas de los aliados europeos, que seguían apoyando el pacto. Por otro lado, Trump sorprendió a muchos al acercarse a Corea del Norte. Durante su mandato se reunió en varias ocasiones con el líder norcoreano Kim Jong-un, algo que ningún presidente estadounidense había hecho antes. Aunque no se lograron acuerdos concretos, estos encuentros históricos fueron vistos como un intento novedoso de abordar una relación conflictiva. En cuanto al Medio Oriente, uno de los logros más destacados de su presidencia fue la negociación de los Acuerdos de Abraham, que ayudaron a normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Este paso fue elogiado por promover la paz en una región históricamente conflictiva, y es considerado uno de los éxitos más importantes de la política exterior del gobierno de Donald Trump. 5. Gestión de la pandemia del COVID-19. El último año de Trump en la Casa Blanca estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, y su liderazgo fue puesto a prueba como nunca antes. Cuando el virus empezó a propagarse a principios de 2020, la administración de Trump fue fuertemente criticada por no estar preparada y, sobre todo, por haber minimizado el impacto del virus en las primeras semanas. Al principio, Trump insistía en que el COVID-19 desaparecería rápidamente, lo que generó un retraso en la toma de medidas para frenar su propagación. A pesar de las críticas, un punto destacado fue la creación de la Operación Warp Speed, un esfuerzo masivo para acelerar el desarrollo de las vacunas. Este programa resultó crucial para que las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 estuvieran disponibles antes de que terminara 2020. Fue un logro importante, ya que permitió que millones de personas comenzaran a vacunarse, lo que muchos consideraron una victoria clave en la lucha global contra la pandemia. Sin embargo, la respuesta general de Trump a la crisis sanitaria fue muy polémica. Mientras algunos lo elogiaron por enfocarse en reabrir la economía rápidamente y aprobar medidas de estímulo económico para apoyar a las familias afectadas, otros lo criticaron por la falta de coordinación a nivel nacional y su mal manejo de la información. Esto dejó a muchos preguntándose si se podrían haber evitado más muertes si se hubiera tomado un enfoque más cauteloso desde el principio. Donald Trump 2024. Las propuestas y su impacto en el futuro del país. A medida que Donald Trump se prepara para las elecciones presidenciales de 2024, muchas personas se preguntan qué tipo de políticas y propuestas intentaría implementar si volviera a ocupar la Casa Blanca. Tras su mandato entre 2016 y 2020, su posible regreso ha generado expectativas en todo el mundo. Para algunos, Trump es la figura que puede salvar a Estados Unidos, trayendo consigo un nuevo ciclo de crecimiento económico y fortaleza internacional. Para otros, su retorno podría significar una amenaza a la democracia norteamericana, ya que está decidido a concentrar el poder y usarlo contra sus enemigos. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que propone Donald Trump para su segundo mandato? ¿Y cómo esto podría afectar a la potencia económica más grande del mundo? Veamos. 1. Economía. Retorno de la América primero. Tal como vimos antes, uno de los pilares del mandato de Trump fue su política económica de América Primero, que priorizaba los intereses de los trabajadores estadounidenses sobre los acuerdos internacionales. Trump ha dejado claro que en 2024 este enfoque no solo regresaría, sino que se profundizaría. Trump promete nuevos recortes de impuestos para la clase media y más incentivos para las empresas norteamericanas con el objetivo de impulsar la creación de empleo y fortalecer la economía dentro del país. Podríamos decir que su plan es revertir cualquier política fiscal de Joe Biden que haya subido los impuestos o aumentado las regulaciones a las compañías, buscando que las empresas tengan más libertad para crecer y generar más puestos de trabajo. Trump ha declarado que para lograrlo incluso contrataría a Elon Musk, el CEO de Tesla, y alguien muy cercano a sus ideas. También ha amenazado con gravar el 100% de los autos chinos fabricados en México. Muchos consideran que el enfoque proteccionista de Trump, como la imposición de aranceles a productos extranjeros, podría beneficiar a ciertas industrias estadounidenses. Sin embargo, también podría generar nuevas tensiones comerciales internacionales, complicando las relaciones con aliados clave y afectando el comercio internacional. 2. Inmigración. Mano dura. Trump ha dejado claro que una de sus prioridades seguirá siendo la política migratoria y promete redoblar esfuerzos en este tema.
En su campaña en 2016, uno de sus puntos importantes fue la construcción de un muro en la frontera con México, algo que, tal como vimos antes, avanzó durante su mandato pero no logró completar como había prometido. Hace tan solo un par de días, Trump declaró que los inmigrantes que cometieron asesinatos han introducido muchos genes malos en los Estados Unidos. Para 2024 ha asegurado que la inmigración ilegal seguirá siendo un tema clave y promete tomar medidas más estrictas para abordar este problema de una vez por todas. Es por esto que algunos medios sostienen que Trump ha instalado a la xenofobia como eje de su campaña presidencial. 3. Política exterior, aislamiento y negociación directa. Durante su mandato anterior, Trump rompió con las normas tradicionales de la política exterior estadounidense, optando por un enfoque más directo. En caso de ganar las elecciones, esta estrategia se volvería a aplicar. Trump ha señalado que se retiraría de acuerdos internacionales que no favorezcan directamente a Estados Unidos y mejoraría relaciones bilaterales con países que ofrezcan ventajas económicas o de seguridad. Con China planea ser aún más agresivo. Trump mencionó que consideraría imponer un arancel de más del 60% a todas las importaciones al gigante asiático y prometió duras sanciones a China y otros abusadores comerciales. 4. Educación. Trump también tiene en mente cortar los fondos a las escuelas que promuevan la teoría crítica de la raza o temas relacionados con la ideología de género. En su lugar quiere retomar la Comisión 1776, que promueve una educación enfocada en los valores patrióticos de Estados Unidos, enseñando la historia y tradiciones del país desde un enfoque más conservador. 5. Salud. Uno de los grandes objetivos de Trump en su primer mandato fue derogar el Obamacare, o la Ley de Cuidado de Salud Asequible, algo que finalmente no logró debido a la oposición en el Congreso. Sin embargo, ha dejado claro que en 2024 buscará eliminarlo por completo. Su propuesta es reemplazarlo por un sistema que, según él, daría a los estadounidenses más opciones y reduciría los costos de atención médica. En lugar de un enfoque gubernamental centralizado, Trump propone mayor competencia entre las aseguradoras y menos regulaciones para que el mercado de salud sea más accesible y flexible para los ciudadanos. El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024 plantea grandes interrogantes sobre el futuro de Estados Unidos y el mundo. Su enfoque sobre la economía, la inmigración y la política exterior podría generar cambios profundos tanto a nivel interno como en las relaciones globales. Con su promesa de América primero y su firme postura en temas como la salud, la educación y la seguridad, su influencia sería nuevamente decisiva. El retorno de Trump a la presidencia representaría un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. La verdadera pregunta es, ¿podrá cumplir con las expectativas de sus votantes sin generar nuevos conflictos? ¿Está el país listo para otro periodo de cambio tan radical? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, su influencia, ya sea en el gobierno o en la oposición, seguirá marcando el rumbo del país.